Millonario soltero atiende la llamada de una madre pidiendo ayuda para su bebé y cambia su vida. Esta es la historia de cómo una simple llamada telefónica puede transformar completamente el destino de una persona, revelando secretos que cambiarían para siempre la percepción de lo que realmente importa en la vida. Era una noche de tormenta en la ciudad cuando el teléfono sonó en el penthouse de Alejandro Mendoza. Las gotas de lluvia golpeaban violentamente contra los ventanales de su lujoso apartamento en el piso 42, mientras él revisaba los últimos informes financieros de sus múltiples empresas. A los 35 años, Alejandro había construido un imperio empresarial que abarcaba desde tecnología hasta bienes raíces, convirtiéndose en uno de los hombres más ricos del país. Pero esa riqueza tenía un precio. Su vida personal era un desierto emocional. Sin familia cercana, sin una pareja estable y con muy pocos amigos verdaderos, Alejandro había sacrificado todo por el éxito financiero. Sus días transcurrían entre reuniones de negocios, viajes internacionales y decisiones que movían millones de dólares, pero sus noches eran silenciosas y vacías. El sonido del teléfono lo sacó de sus pensamientos. Era extraño recibir llamadas a esa hora, especialmente en su línea personal, un número que muy pocas personas conocían. Dudó por un momento antes de contestar, pensando que podría ser algún socio de negocios desde otro continente. Sin embargo, algo en la persistencia del timbre lo convenció de responder. Al otro lado de la línea, una voz femenina temblorosa y desesperada lo recibió. Era una mujer joven, claramente angustiada, que hablaba entre sollozos. Sus palabras eran entrecortadas, pero el mensaje era claro. Necesitaba ayuda urgente para su bebé. La mujer se identificó como Carmen y explicó que había obtenido su número a través de una organización benéfica local donde Alejandro había hecho algunas donaciones anónimas en el pasado. Carmen le contó que su bebé de apenas 6 meses estaba gravemente enfermo y necesitaba una cirugía de emergencia que costaba una fortuna. Los médicos le habían dado pocas horas para conseguir el dinero, o su pequeño no sobreviviría a la noche. Su voz se quebraba mientras describía la desesperación de ver a su hijo luchando por cada respiración en la unidad de cuidados intensivos. Alejandro escuchó en silencio, sintiendo algo extraño en su pecho. Durante años había recibido cientos de solicitudes de ayuda financiera, la mayoría a través de sus asistentes y Departamento de Relaciones Públicas, pero nunca había recibido una llamada tan directa, tan cruda, tan humana. La desesperación en la voz de Carmen era palpable, y por primera vez en mucho tiempo, Alejandro sintió que alguien realmente lo necesitaba, no por su dinero o su influencia, sino por su capacidad de salvar una vida. Sin pensarlo demasiado, Alejandro le dijo a Carmen que no se preocupara, que él se haría cargo de todos los gastos médicos. Le pidió los datos del hospital y prometió que en menos de 1 hora el dinero estaría disponible. Carmen no podía creer lo que escuchaba. Entre lágrimas de gratitud, le agradeció una y otra vez, llamándolo un ángel enviado del cielo. Después de colgar, Alejandro se quedó inmóvil por varios minutos, mirando por la ventana hacia la ciudad iluminada. ¿Por qué había aceptado ayudar tan rápidamente? ¿Qué tenía esa llamada que había tocado algo profundo en su interior? Durante años había mantenido una distancia emocional de todo y de todos, pero la voz de Carmen había atravesado todas sus defensas. Cumplió su promesa. Llamó a su asistente financiero personal y ordenó la transferencia inmediata de los fondos necesarios al hospital. Pero algo lo impulsó a hacer más que simplemente enviar el dinero. Decidió ir personalmente al hospital para asegurarse de que todo estuviera en orden. Cuando llegó al centro médico, encontró a Carmen en la sala de espera.
Era una mujer joven, de unos 25 años, con el rostro marcado por la preocupación y el cansancio. Vestía ropa sencilla pero limpia, y sus ojos reflejaban una mezcla de esperanza y terror. Al verlo, se levantó inmediatamente y se acercó con lágrimas en los ojos. La gratitud de Carmen era abrumadora. Le contó que los médicos ya habían comenzado los preparativos para la cirugía y que las probabilidades de éxito eran altas ahora que tenían los recursos necesarios. Pero mientras hablaba, Alejandro notó algo extraño en sus gestos, en la forma como evitaba su mirada directa en ciertos momentos. Había algo que Carmen no le estaba contando. ¿Por qué una madre soltera tenía acceso a su número personal tan fácilmente? Y lo más intrigante de todo, ¿por qué sentía que ya había visto esos ojos antes? Como si hubiera una conexión que iba más allá de esa noche. Las horas siguientes en el hospital fueron las más intensas que Alejandro había vivido en años. Mientras esperaba noticias de la cirugía del bebé, observaba a Carmen con una curiosidad creciente. Había algo en ella que no podía identificar, una familiaridad que lo inquietaba y lo intrigaba a la vez. Carmen le contó fragmentos de su historia mientras esperaban. Era madre soltera, trabajaba en 2 empleos para mantenerse a flote, y el padre del bebé había desaparecido cuando supo del embarazo. Vivía en un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad, luchando día a día para darle a su hijo lo mejor que podía con sus limitados recursos. Pero había inconsistencias en su relato que Alejandro, acostumbrado a analizar cada detalle en los negocios, comenzó a notar. Carmen mencionó que había obtenido su número a través de una organización benéfica, pero cuando él le preguntó específicamente cuál, ella se mostró evasiva y cambió rápidamente de tema. Además, a pesar de su aparente situación económica precaria, Alejandro notó detalles que no encajaban. Sus manos estaban bien cuidadas, sin las marcas típicas de trabajos manuales duros. Su forma de hablar, aunque emocionalmente cargada, revelaba un nivel de educación superior al que cabría esperar. Y había algo en sus facciones, en la forma de sus ojos, que le resultaba extrañamente familiar. Cuando finalmente el cirujano salió del quirófano con buenas noticias, anunciando que la operación había sido exitosa y que el bebé se recuperaría completamente, Carmen se desplomó en los brazos de Alejandro, sollozando de alivio. En ese momento de vulnerabilidad total, mientras la consolaba, Alejandro sintió una conexión emocional que no había experimentado en décadas. Pero fue en ese momento íntimo cuando Carmen susurró algo que lo dejó helado. Entre lágrimas de gratitud, murmuró: «Sabía que no me fallarías, papá». Las palabras fueron apenas audibles, pero Alejandro las escuchó claramente. Su corazón se detuvo por un instante. ¿Había escuchado bien? ¿Carmen lo había llamado papá? Alejandro se separó suavemente de ella y la miró a los ojos buscando una explicación. Carmen se dio cuenta inmediatamente de lo que había dicho y su rostro se llenó de pánico. Intentó retractarse, diciendo que estaba muy emocionada y confundida, que no sabía lo que decía. Pero Alejandro no era tonto. Años de experiencia en negociaciones complejas le habían enseñado a leer entre líneas, a detectar cuando alguien no estaba siendo completamente honesto. La reacción de Carmen confirmó sus sospechas. Había algo mucho más profundo detrás de esa llamada telefónica. Esa noche, después de asegurarse de que el bebé estaba estable y que Carmen tenía todo lo que necesitaba, Alejandro regresó a su penthouse con la mente llena de preguntas. No podía dormir. Caminaba de un lado a otro de su apartamento, repasando cada detalle de la conversación, cada gesto, cada palabra. ¿Era posible que Carmen fuera su hija? Alejandro recordó su juventud, sus años universitarios llenos de fiestas y relaciones casuales.
Había sido irresponsable en muchos aspectos, especialmente en sus relaciones con las mujeres. ¿Podría haber dejado embarazada a alguien sin saberlo? Comenzó a hacer cálculos mentales. Carmen tenía aproximadamente 25 años, lo que significaría que habría nacido cuando él tenía unos 20 años durante sus años universitarios. Era matemáticamente posible, pero ¿por qué no había sabido nada durante todos estos años? Al día siguiente, Alejandro no pudo concentrarse en el trabajo. Su mente estaba completamente ocupada con el misterio de Carmen. Decidió investigar por su cuenta. Contrató discretamente a un investigador privado de su confianza para que averiguara todo lo posible sobre Carmen Rodríguez, el nombre que ella le había dado. Mientras tanto, regresó al hospital para visitar al bebé. Carmen parecía sorprendida, pero agradecida de verlo nuevamente. Esta vez, Alejandro la observó con más atención, buscando similitudes físicas, gestos familiares, cualquier pista que pudiera confirmar o descartar sus sospechas. El bebé era hermoso, un pequeño luchador que había superado la cirugía con una fortaleza admirable. Mientras lo observaba dormir en la incubadora, Alejandro sintió una emoción extraña e inesperada. ¿Podría ser su nieto? La idea lo llenaba de una mezcla de terror y esperanza que no sabía cómo manejar. Carmen notó su interés especial en el bebé y le preguntó si tenía hijos. Alejandro respondió honestamente que no, que había estado tan enfocado en su carrera que nunca había formado una familia. Carmen lo miró con una expresión extraña, como si quisiera decir algo pero no se atreviera. Fue entonces cuando Alejandro decidió ser directo. Le preguntó a Carmen sobre su familia, sobre su padre. La reacción de ella fue inmediata. Se puso tensa, desvió la mirada y murmuró que su padre había muerto cuando ella era muy pequeña. Pero Alejandro notó que sus manos temblaban mientras hablaba. ¿Estaba mintiendo Carmen sobre la muerte de su padre? ¿O había algo más complicado en esa historia? Y si realmente era su hija, ¿por qué había esperado hasta ese momento desesperado para contactarlo? ¿Qué otros secretos estaba ocultando? Los resultados de la investigación privada llegaron 3 días después, y lo que Alejandro descubrió lo dejó completamente conmocionado. Carmen Rodríguez no era quien decía ser. Su verdadero nombre era Carmen Mendoza, y según los documentos que el investigador había conseguido, ella era efectivamente su hija. La madre de Carmen había sido Isabela Mendoza, una compañera de universidad con quien Alejandro había tenido una relación intensa, pero breve, durante su 2º año de carrera. Isabela era una estudiante brillante de literatura, hermosa y apasionada, pero su relación había terminado abruptamente cuando Alejandro decidió transferirse a otra universidad para estudiar administración de empresas. Lo que Alejandro nunca supo fue que Isabela había descubierto que estaba embarazada pocas semanas después de su partida. Según los registros médicos que el investigador había conseguido, Isabela había intentado contactarlo varias veces, pero Alejandro ya había cambiado de número telefónico y dirección. En esa época, antes de las redes sociales y la comunicación digital, perder el contacto con alguien era mucho más fácil. Isabela había decidido criar a Carmen sola. Trabajó incansablemente para darle una buena educación a su hija, sacrificando sus propios sueños de convertirse en escritora para asegurar el futuro de Carmen. Le había contado a su hija la verdad sobre su padre, que era un joven ambicioso que había desaparecido de sus vidas, pero que no era una mala persona, simplemente alguien que no sabía que tenía una hija. El investigador también reveló que Isabela había fallecido 2 años atrás debido a un cáncer que no pudo costear tratar adecuadamente. En sus últimos días, le había dado a Carmen toda la información que tenía sobre Alejandro, incluyendo recortes de periódicos sobre sus éxitos empresariales y una foto vieja de ellos juntos en la universidad. Carmen
Había estado siguiendo la carrera de su padre desde la distancia durante años, sintiéndose orgullosa de sus logros, pero también resentida por su ausencia. Había intentado contactarlo varias veces a través de sus empresas, pero nunca había logrado pasar de los asistentes y secretarias. La llamada desesperada sobre su bebé había sido su último recurso, utilizando contactos de la organización benéfica donde trabajaba como voluntaria para conseguir su número personal. Armado con esta información, Alejandro se dirigió nuevamente al hospital, pero esta vez con un propósito diferente. Encontró a Carmen en la habitación del bebé, que ya había sido trasladado de cuidados intensivos a una habitación regular. Cuando ella lo vio entrar, su expresión cambió inmediatamente. Sabía que él había descubierto la verdad. Alejandro se sentó junto a ella en silencio por varios minutos, observando a su nieto dormir pacíficamente. Finalmente, sin apartar la vista del bebé, le dijo: Isabela Mendoza, Literatura, Universidad Nacional, segundo año. Carmen se estremeció al escuchar el nombre de su madre. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Carmen mientras asentía lentamente. Ella nunca dejó de amarte, susurró. Incluso cuando estaba muriendo, hablaba de ti con cariño. Decía que eras un buen hombre, que simplemente no sabía que tenía una familia esperándolo. Alejandro sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. Toda su vida había estado construyendo un imperio, acumulando riqueza y poder, mientras que en algún lugar de la ciudad, su hija había estado luchando sola, cuidando a su madre enferma y criando a su propio hijo sin recursos suficientes. «¿Por qué no me contactaste antes?», le preguntó, aunque ya conocía parte de la respuesta. Carmen le explicó que había intentado acercarse a él varias veces, pero que su mundo parecía tan inaccesible, tan diferente al suyo. Había temido que él pensara que solo quería su dinero, que era una oportunista aprovechándose de su éxito. «Cuando mi bebé enfermó», continuó Carmen, «supe que no tenía otra opción. No me importaba lo que pensaras de mí, solo necesitaba salvar a mi hijo. Pensé que si realmente eras el hombre que mi madre describía, no podrías negarte a ayudar a un bebé inocente». Alejandro se sintió abrumado por una mezcla de emociones. Culpa por no haber estado presente, admiración por la fortaleza de Carmen, tristeza por la muerte de Isabela y un amor instantáneo e inexplicable por ese pequeño bebé que era su nieto. Pero también había preguntas que necesitaba respuestas. «¿Dónde está el padre del bebé?», preguntó. Carmen bajó la mirada y le contó que había sido una relación complicada con un hombre que la había abandonado cuando supo del embarazo, replicando de alguna manera la historia de sus propios padres. «¿Cómo se llama mi nieto?», preguntó Alejandro, tocando suavemente la pequeña mano del bebé a través de la incubadora. Carmen sonrió por primera vez desde que se conocieron. «Alejandro», respondió. «Le puse Alejandro en honor a su abuelo, esperando que algún día pudieran conocerse». El corazón de Alejandro se llenó de una emoción que nunca había experimentado. Aquí estaba su legado, no en forma de empresas o cuentas bancarias, sino en la forma de una hija valiente y un nieto que llevaba su nombre. Pero ¿cómo podría compensar 25 años de ausencia? ¿Sería posible construir una relación familiar verdadera después de tanto tiempo perdido? Los días siguientes fueron un torbellino emocional para Alejandro. Por primera vez en décadas, canceló reuniones importantes y pospuso viajes de negocios para pasar tiempo en el hospital con Carmen y el pequeño Alejandro. Cada momento que pasaba con ellos le revelaba nuevas capas de la vida que se había perdido. Carmen era una mujer extraordinaria. A pesar de las dificultades que había enfrentado, había logrado graduarse de la universidad con una licenciatura en trabajo social, siguiendo parcialmente los pasos académicos de su madre. Trabajaba en un centro comunitario, ayudando a familias de bajos recursos, y por las noches daba clases de alfabetización a adultos. Su vida había sido una constante lucha,
pero nunca había perdido su compasión por los demás. Alejandro comenzó a entender que su hija había heredado no solo sus rasgos físicos, sino también su determinación y su capacidad de liderazgo. Pero a diferencia de él, Carmen había canalizado estas cualidades hacia ayudar a otros en lugar de acumular riqueza personal. Mientras el bebé se recuperaba, Alejandro y Carmen pasaron horas conversando. Ella le contó historias sobre Isabela, sobre cómo su madre había trabajado múltiples empleos para pagar sus estudios, sobre las noches en que Isabela le leía cuentos y le hablaba sobre su padre, siempre con amor y sin resentimiento. «Mamá siempre decía que algún día nos encontrarías», le confesó Carmen. «Tenía una fe inquebrantable en que eras una buena persona que simplemente no sabía que tenía una familia. Incluso cuando estaba muriendo, me hizo prometer que no te guardaría rencor». Estas revelaciones llenaron a Alejandro de una profunda tristeza y admiración. Isabela había sido una mujer excepcional, y él había perdido la oportunidad de conocerla como la persona madura en la que se había convertido. Pero también sintió una responsabilidad abrumadora. Tenía que honrar la memoria de Isabela, siendo el padre y abuelo que ellas merecían. Sin embargo, no todo era sencillo. Carmen había desarrollado una independencia férrea a lo largo de los años y no estaba dispuesta a aceptar la ayuda de Alejandro sin condiciones. Cuando él le ofreció mudarse a un apartamento mejor, ella se negó. Cuando sugirió pagarle los préstamos estudiantiles, ella insistió en que podía manejarlos sola. «No quiero que pienses que te contacté por dinero», le explicó Carmen. «He sobrevivido 25 años sin ti. Puedo seguir haciéndolo. Lo único que quiero es que conozcas a tu nieto y que él tenga la oportunidad de tener un abuelo en su vida». Esta actitud tanto frustró como impresionó a Alejandro. Estaba acostumbrado a resolver problemas con dinero, a que las personas aceptaran su ayuda sin cuestionamientos. Pero Carmen era diferente. Tenía principios sólidos y una dignidad que no estaba dispuesta a comprometer. Fue durante una de estas conversaciones cuando Carmen le reveló algo que cambió completamente la perspectiva de Alejandro sobre su propia vida. «¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto?», le dijo mientras alimentaba al bebé. «Mamá solía leer artículos sobre ti en las revistas de negocios. Estaba tan orgullosa de tus logros, pero también preocupada. Decía que parecías muy solo en todas las fotos». Alejandro se quedó en silencio, procesando estas palabras. Isabela lo había observado desde la distancia todos estos años, preocupándose por él, incluso después de que él desapareciera de su vida. ¿Cómo era posible que una mujer a la que había lastimado sin saberlo siguiera sintiendo cariño por él? «Ella tenía razón», admitió finalmente. «He estado muy solo durante mucho tiempo. Pensé que el éxito profesional sería suficiente, pero ahora me doy cuenta de que he estado viviendo una vida vacía». Carmen lo miró con comprensión. «Mamá siempre decía que el dinero no puede comprar las cosas que realmente importan. El amor, la familia, la conexión humana genuina. Pero también decía que nunca es demasiado tarde para cambiar». Esa noche, Alejandro regresó a su penthouse con una nueva perspectiva. Por primera vez, el lujo que lo rodeaba le pareció frío e impersonal. Las obras de arte caras, los muebles de diseñador, las vistas espectaculares de la ciudad, todo parecía vacío comparado con la calidez que había sentido en esa pequeña habitación de hospital con su hija y su nieto. Comenzó a planear cambios en su vida. No quería ser solo un abuelo que aparecía ocasionalmente con regalos caros. Quería ser una presencia constante y significativa en la vida de su familia. Pero ¿cómo podría equilibrar sus responsabilidades empresariales con su nuevo rol familiar? La respuesta llegó cuando menos lo esperaba. Al revisar los proyectos de su fundación benéfica, Alejandro se dio cuenta de que podía combinar su experiencia empresarial con el trabajo social que Carmen realizaba.
¿Qué pasaría si en lugar de solo donar dinero, se involucrara directamente en proyectos que ayudaran a familias como la que su hija había sido? Pero antes de poder implementar cualquier plan, recibió una llamada que lo llenó de pánico. Carmen había colapsado en el hospital y había sido internada de emergencia. Los médicos sospechaban que el estrés y la falta de sueño de las últimas semanas habían afectado gravemente su salud. ¿Perdería a su hija recién encontrada de la misma manera que había perdido a Isabela? ¿Sería capaz de cuidar solo de su nieto si algo le pasaba a Carmen? Y lo más aterrador de todo, ¿había esperado demasiado tiempo para formar parte de sus vidas? La sala de espera del hospital se había convertido en un lugar demasiado familiar para Alejandro. Mientras esperaba noticias sobre el estado de Carmen, sostenía al pequeño Alejandro en sus brazos por primera vez. El bebé, que ya había sido dado de alta médica, dormía pacíficamente, ajeno a la crisis que se desarrollaba a su alrededor. Sostener a su nieto fue una experiencia transformadora. Alejandro, que había manejado negociaciones de millones de dólares sin pestañear, se sintió completamente vulnerable ante este pequeño ser que dependía totalmente de él. Las pequeñas manos del bebé se aferraron instintivamente a su dedo y Alejandro sintió una responsabilidad que iba más allá de cualquier cosa que hubiera experimentado en el mundo de los negocios. Los médicos finalmente salieron con noticias. Carmen había sufrido un colapso por agotamiento extremo, complicado por una anemia severa que había estado ignorando durante meses. Su cuerpo había estado funcionando en modo de supervivencia durante demasiado tiempo, y la tensión emocional de las últimas semanas había sido la gota que derramó el vaso. Necesita descanso completo durante al menos 2 semanas, explicó el doctor. Su cuerpo ha estado funcionando con reservas mínimas durante mucho tiempo. Si no se cuida adecuadamente, podríamos estar viendo complicaciones más serias. Alejandro se sintió abrumado por la culpa. Como no había notado que Carmen estaba tan débil. Había estado tan enfocado en conocer a su familia que no había prestado atención a las señales de que su hija estaba al borde del colapso físico. Cuando finalmente pudo ver a Carmen, ella estaba conectada a varios monitores y sueros intravenosos. Su rostro pálido y demacrado revelaba años de sacrificio y privaciones que Alejandro recién comenzaba a comprender. Carmen intentó sonreír cuando lo vio entrar con el bebé, pero era evidente que estaba extremadamente débil. «No puedes seguir viviendo así», le dijo Alejandro tomando su mano. «Tienes que dejar que te ayude, no por mí, sino por él», añadió, señalando al bebé. «Tu hijo necesita una madre saludable, y yo necesito tiempo para conocer a mi familia». Carmen, demasiado débil para argumentar, finalmente accedió a aceptar su ayuda. Alejandro inmediatamente puso en marcha un plan que había estado desarrollando en su mente. Contrató a las mejores enfermeras privadas para cuidar de Carmen durante su recuperación y se tomó una licencia indefinida de sus empresas para dedicarse completamente a su familia. Pero lo más significativo fue su decisión de mudarse temporalmente a un apartamento cerca del de Carmen, en lugar de insistir en que ella se mudara a su penthouse. Quería estar disponible las 24 horas del día, pero también respetaba la independencia de su hija y su deseo de mantener cierta normalidad en su vida. Los primeros días fueron un desafío enorme para Alejandro. Nunca había cuidado de un bebé, y las noches sin dormir lo agotaron más que cualquier negociación empresarial compleja. Pero también fueron los días más gratificantes de su vida. Cada sonrisa del pequeño Alejandro, cada momento de conexión, cada pequeño logro en su desarrollo, llenaba a Alejandro de una alegría que no sabía que existía. Carmen observaba desde su cama de hospital y luego desde su apartamento durante su recuperación, cómo su padre se transformaba ante sus ojos.
El hombre que había conocido como un empresario frío y calculador se estaba convirtiendo en un abuelo amoroso y dedicado. Veía cómo Alejandro hablaba con el bebé, cómo se preocupaba por cada detalle de su cuidado, cómo había reorganizado completamente su vida para estar presente. Nunca pensé que vería a Alejandro Mendoza, el magnate empresarial, cambiando pañales a las 3 de la mañana. Bromeó Carmen una tarde mientras observaba a su padre preparar la fórmula del bebé con la precisión de un científico. Alejandro sonrió, pero su respuesta fue seria. Este pequeño me ha enseñado más sobre lo que realmente importa en la vida que todos mis años en los negocios. He estado persiguiendo el éxito equivocado durante décadas. Fue durante estas semanas de cuidado intensivo que Alejandro comenzó a compartir con Carmen sus planes para el futuro. Había decidido reestructurar completamente sus prioridades. Quería crear una fundación que se enfocara específicamente en ayudar a madres solteras y familias en situaciones similares a la que Carmen había enfrentado. «Quiero que trabajemos juntos», le propuso. «Tu experiencia en trabajo social y mi capacidad para generar recursos. Podríamos hacer una diferencia real en la vida de muchas familias». Carmen se sintió emocionada por la propuesta, pero también cautelosa. ¿Estás seguro de que esto no es solo una reacción emocional temporal? Tu vida está en el mundo empresarial. ¿Realmente estás dispuesto a cambiar todo eso? La pregunta de Carmen tocó algo profundo en Alejandro. ¿Era esto solo una fase emocional o había encontrado realmente su verdadero propósito en la vida? La respuesta llegó esa misma noche, cuando el pequeño Alejandro se despertó llorando y él instintivamente supo exactamente qué necesitaba. En ese momento, sosteniendo a su nieto y viendo cómo se calmaba en sus brazos, Alejandro supo que había encontrado algo que ninguna cantidad de dinero podía comprar: una familia y un propósito que iba más allá de él mismo. Pero justo cuando parecía que las cosas finalmente se estaban acomodando, recibieron una visita inesperada que amenazaba con cambiar todo nuevamente. ¿Quién era esta persona que afirmaba tener derechos sobre el bebé? ¿Y cómo afectaría esto a la nueva familia que Alejandro había encontrado? La puerta del apartamento de Carmen se abrió para revelar a un hombre joven de aproximadamente 30 años, bien vestido pero con una expresión tensa y determinada. Carmen palideció al verlo, y Alejandro inmediatamente sintió la tensión que llenó la habitación. Era Rodrigo Herrera, el padre biológico del pequeño Alejandro, y había venido a reclamar a su hijo. Rodrigo entró sin ser invitado, con una actitud arrogante que inmediatamente puso a Alejandro en alerta. «Vine por mi hijo», declaró sin preámbulos, mirando hacia la cuna donde dormía el bebé. «Me enteré de que estuvo enfermo y que alguien pagó por su tratamiento. Vengo a llevármelo». Carmen se levantó temblorosa de su silla, aún débil por su reciente recuperación. «No puedes aparecer después de meses y pretender que nada pasó, Rodrigo. Cuando te necesitamos, desapareciste. Cuando tu hijo casi muere, no estabas aquí». Alejandro observó la interacción con creciente indignación. Este era el hombre que había abandonado a su hija embarazada, que había dejado que su nieto casi muriera por falta de recursos médicos. Pero Rodrigo no parecía mostrar remordimiento alguno. «Las cosas han cambiado», respondió Rodrigo con frialdad. «Me enteré de que ahora hay dinero involucrado. Mi familia tiene derechos y no vamos a permitir que extraños se aprovechen de la situación». Sus ojos se dirigieron hacia Alejandro con una mezcla de curiosidad y codicia. Fue entonces cuando Alejandro comprendió la verdadera naturaleza de esta visita. Rodrigo no había venido por amor paternal o preocupación por su hijo. Había venido porque se había enterado de que había dinero involucrado y quería su parte. La idea de que alguien pudiera ver a su nieto como una oportunidad financiera llenó a Alejandro de una furia que rara vez había experimentado.
¿Dónde estabas cuando tu hijo necesitaba una cirugía de emergencia?, preguntó Alejandro, manteniéndose entre Rodrigo y la cuna. ¿Dónde estabas cuando Carmen trabajaba 2 empleos para mantenerlos a ambos? ¿Y ahora vienes a reclamar derechos que abandonaste hace meses? Rodrigo lo miró con desdén. ¿Y tú quién eres para cuestionar mis derechos como padre? Soy el padre biológico de este niño y tengo documentos que lo prueban. Sacó unos papeles de su chaqueta y los agitó en el aire. Carmen intervino con voz temblorosa pero firme. Alejandro es mi padre y el abuelo de mi hijo. Ha estado aquí cuando tú no estabas. Ha cuidado de nosotros cuando tú nos abandonaste. La revelación de que Alejandro era el abuelo del bebé cambió completamente la expresión de Rodrigo. Sus ojos se llenaron de una codicia aún más evidente. Ah, así que el famoso millonario Alejandro Mendoza es el abuelo. Esto cambia las cosas considerablemente. Alejandro sintió náuseas ante la transparente avaricia de Rodrigo. Si crees que vas a usar a mi nieto para extorsionar dinero, estás muy equivocado. Pero Rodrigo sonrió con malicia. No se trata de extorsión, se trata de derechos legales. Soy el padre del niño, y si quieren mantenerlo en esta familia, tendremos que llegar a un acuerdo económico. De lo contrario, me llevaré a mi hijo, y ustedes no volverán a verlo. La amenaza cayó como una bomba en la habitación. Carmen se desplomó en su silla, claramente abrumada por la situación. Alejandro sintió que toda la felicidad que había encontrado en las últimas semanas se desvanecía ante la posibilidad de perder a su familia recién encontrada. Pero Rodrigo no había terminado. He consultado con abogados, continuó. Tengo derechos paternales que no pueden ser ignorados, sin importar cuánto dinero tengan. Pero soy una persona razonable. Estoy dispuesto a negociar una custodia compartida a cambio de una compensación adecuada por los años que he perdido con mi hijo. Alejandro se dio cuenta de que estaban enfrentando a un manipulador calculador que había planeado cuidadosamente esta confrontación. Rodrigo había esperado hasta que el bebé se recuperara y hasta que supiera sobre la conexión familiar con Alejandro para hacer su movimiento. ¿Cuánto quieres?, preguntó Alejandro directamente, aunque cada palabra le dolía pronunciar. $5 millones, respondió Rodrigo sin pestañear, y una pensión mensual de $50,000. A cambio, renunciaré a mis derechos paternales y ustedes podrán quedarse con el niño. La suma era astronómica, pero para Alejandro no era el dinero lo que importaba, era el principio. Este hombre estaba literalmente vendiendo a su propio hijo, y la idea de recompensar tal comportamiento lo llenaba de repugnancia. Carmen se puso de pie con dificultad, temblando de ira. «Eres despreciable, Rodrigo. ¿Cómo puedes ponerle precio a tu propio hijo?» «No le estoy poniendo precio», respondió Rodrigo con cinismo. «Le estoy poniendo precio a mi silencio y a mi ausencia. Es un negocio, nada personal». Alejandro miró a su nieto durmiendo pacíficamente, ajeno al drama que se desarrollaba a su alrededor. Este pequeño ser inocente se había convertido en el centro de una batalla que podría destruir la familia que acababan de formar. ¿Cómo podrían protegerlo de un padre que lo veía solo como una mercancía? «Tienes 24 horas para decidir», declaró Rodrigo mientras se dirigía hacia la puerta. «Si no acepta mi oferta, iniciaré los procedimientos legales para obtener la custodia completa. Y créeme, tengo abogados muy buenos que saben cómo manejar estos casos». Después de que Rodrigo se fue, la habitación quedó sumida en un silencio pesado. Carmen lloraba silenciosamente, y Alejandro se sentía más impotente que nunca en su vida. Todo su dinero y poder parecían inútiles ante la amenaza de perder a su familia. ¿Podrían encontrar una manera de proteger al pequeño Alejandro sin ceder al chantaje de Rodrigo? ¿O tendrían que pagar el precio que este hombre despreciable estaba exigiendo por su propio hijo? La noche que siguió a la visita de Rodrigo
fue la más larga en la vida de Alejandro. Mientras Carmen dormía inquieta, agotada por el estrés emocional, él se quedó despierto sosteniendo a su nieto y reflexionando sobre sus opciones. El bebé parecía sentir la tensión en el ambiente y se mantuvo despierto más tiempo del usual, como si supiera que su futuro estaba en juego. Alejandro había enfrentado muchas crisis en su carrera empresarial, pero ninguna se comparaba con esto. En los negocios siempre había una solución, una estrategia, una manera de ganar. Pero aquí se enfrentaba a un sistema legal que podría favorecer a un padre biológico sin importar cuán inadecuado fuera como persona. Al amanecer, tomó una decisión. No iba a permitir que Rodrigo chantajeara a su familia, pero tampoco iba a arriesgarse a perder a su nieto en una batalla legal incierta. Había una tercera opción, una que requeriría toda su experiencia en negociaciones complejas y su red de contactos profesionales. Alejandro contactó a Miguel Santana, el mejor abogado de familia del país y un viejo amigo de sus días universitarios. Miguel había manejado casos de custodia de alto perfil durante décadas y conocía todos los aspectos legales que podrían ayudarlos. La situación es complicada, admitió Miguel después de revisar todos los detalles. Rodrigo tiene derechos paternales legales, pero también hay factores que juegan a nuestro favor. Su abandono del niño, su falta de apoyo financiero y el hecho de que solo apareció cuando supo sobre el dinero involucrado. Miguel explicó que podrían construir un caso sólido, demostrando que Rodrigo no era apto para la paternidad, pero que el proceso sería largo, costoso y emocionalmente devastador para Carmen y el bebé. Además, no había garantías de éxito. Hay otra opción, continuó Miguel. Podríamos investigar a fondo el pasado de Rodrigo. En mi experiencia, las personas que actúan de esta manera generalmente tienen esqueletos en su armario. Si encontramos algo que comprometa su carácter o su idoneidad como padre, podríamos usarlo para negociar desde una posición de fuerza. Alejandro autorizó inmediatamente una investigación exhaustiva sobre Rodrigo Herrera. Contrató a los mejores investigadores privados del país y les dio recursos ilimitados para descubrir todo lo posible sobre el pasado de este hombre. Mientras tanto, Rodrigo no perdió tiempo en presionar. Comenzó a aparecer regularmente en el apartamento de Carmen, siempre con la excusa de visitar a su hijo, pero claramente para mantener la presión psicológica. Sus visitas eran calculadas para recordarles constantemente que tenía poder sobre sus vidas. Durante una de estas visitas, Rodrigo reveló más sobre sus verdaderas motivaciones. ¿Saben cuánto cuesta mantener el estilo de vida al que estoy acostumbrado?, les dijo con arrogancia. Mi familia tiene expectativas y yo tengo obligaciones. Este niño es mi boleto para asegurar mi futuro financiero. Carmen se sintió enferma al escuchar estas palabras. ¿Cómo puedes hablar de tu propio hijo como si fuera una inversión financiera? Porque eso es exactamente lo que es, respondió Rodrigo sin mostrar vergüenza alguna. Ustedes quieren quedarse con él, yo tengo derechos legales sobre él. Es simple economía de oferta y demanda. Alejandro tuvo que contenerse para no golpear a Rodrigo en ese momento. La frialdad con la que este hombre hablaba sobre su propio hijo era más de lo que podía soportar. Pero sabía que cualquier acto de violencia solo empeoraría su situación legal. Los resultados de la investigación comenzaron a llegar 3 días después, y lo que revelaron superó las expectativas de Alejandro. Rodrigo Herrera tenía un pasado lleno de actividades cuestionables que podrían comprometer seriamente su caso de custodia. Los investigadores descubrieron que Rodrigo había estado involucrado en varios esquemas financieros dudosos, incluyendo una estafa de inversiones que había dejado a varias familias en la ruina. Aunque había logrado evitar cargos criminales,
A través de tecnicismos legales y buenos abogados, su reputación en los círculos financieros estaba completamente arruinada. Más importante aún, encontraron evidencia de que Rodrigo había abandonado a otra mujer embarazada 2 años antes del nacimiento del pequeño Alejandro. Esta mujer, María Elena Vázquez, había dado a luz a una niña que Rodrigo nunca había reconocido ni apoyado financieramente. Pero la revelación más impactante vino cuando los investigadores descubrieron que Rodrigo había estado involucrado en actividades de lavado de dinero a través de empresas fantasma. Aunque nunca había sido formalmente acusado, había suficiente evidencia circunstancial para plantear serias preguntas sobre su carácter moral y su idoneidad como padre. Armado con esta información, Alejandro se preparó para la confrontación final con Rodrigo. Pero antes de actuar, quería asegurarse de que Carmen estuviera completamente informada y de acuerdo con la estrategia. Podemos usar esta información para neutralizar sus amenazas, le explicó a Carmen. Pero una vez que abramos esta caja de Pandora, no hay vuelta atrás. Rodrigo podría volverse más agresivo o podría desaparecer completamente de nuestras vidas. Carmen no dudó ni por un segundo. Haz lo que tengas que hacer para proteger a mi hijo. Rodrigo ha demostrado que no le importa el bienestar de su propio hijo, solo el dinero que puede obtener de él. No merece ser llamado padre. Con la bendición de Carmen, Alejandro programó una reunión final con Rodrigo. Esta vez, él controlaría la conversación y los términos del encuentro. Era hora de demostrarle a este chantajista que había subestimado gravemente a la familia Mendoza. ¿Sería suficiente la evidencia que habían recopilado para neutralizar las amenazas de Rodrigo? ¿O este hombre desesperado encontraría una manera de seguir atormentando a la familia que Alejandro había luchado tanto por proteger? La reunión con Rodrigo se llevó a cabo en la oficina de abogados de Miguel Santana, un ambiente neutral pero intimidante que Alejandro había elegido estratégicamente. Rodrigo llegó con confianza, claramente esperando que Alejandro hubiera cedido a sus demandas. Su expresión cambió drásticamente cuando vio que Miguel estaba presente, junto con 2 investigadores privados y un notario. ¿Qué es todo esto?, preguntó Rodrigo, su arrogancia anterior reemplazada por una cautela visible. Alejandro se mantuvo calmado y profesional. Es una reunión de negocios, Rodrigo. Dijiste que esto era solo un negocio, así que vamos a tratarlo como tal. Miguel tomó la palabra, colocando una gruesa carpeta sobre la mesa. Señor Herrera, antes de proceder con cualquier discusión sobre custodia, hay ciertos asuntos que necesitamos aclarar sobre su pasado y su idoneidad como padre. La carpeta se abrió para revelar fotografías, documentos financieros, testimonios y evidencia detallada de todas las actividades cuestionables de Rodrigo. Su rostro palideció mientras Miguel comenzó a enumerar cada transgresión, cada esquema financiero dudoso, cada mujer embarazada que había abandonado. Esto es una invasión de privacidad, balbuceó Rodrigo, pero su voz había perdido toda su fuerza anterior. Es información pública y testimonios voluntarios, respondió Miguel firmemente. Todo obtenido a través de medios completamente legales. Y es exactamente el tipo de información que un juez consideraría al determinar la idoneidad parental. Alejandro se inclinó hacia adelante, mirando directamente a Rodrigo. También tenemos testimonios de María Elena Vázquez y su hija, a quienes abandonaste de la misma manera que abandonaste a Carmen y a mi nieto. ¿Crees que un juez va a otorgar custodia a alguien con un patrón tan claro de abandono paternal? Rodrigo intentó recuperar su compostura. Eso fue diferente. ¿Las circunstancias eran diferentes?, lo interrumpió Alejandro. ¿En qué sentido? ¿Por qué esa mujer no tenía un padre millonario que pudieras chantajear? La verdad de esas palabras golpeó a Rodrigo como una bofetada.
Se dio cuenta de que había subestimado completamente a Alejandro y que su plan de chantaje se estaba desmoronando ante sus ojos. Miguel continuó presentando la evidencia. También tenemos documentación de sus actividades financieras cuestionables, incluyendo su participación en esquemas que defraudaron a familias trabajadoras. ¿Realmente cree que un tribunal consideraría que alguien con este historial es apto para criar a un niño? Pero la revelación más devastadora vino al final. Los investigadores habían descubierto que Rodrigo había estado bajo investigación federal por lavado de dinero y que solo había evitado cargos porque había cooperado como informante contra sus socios. Esta información, aunque no era de conocimiento público, podría ser utilizada en un procedimiento de custodia. Así que aquí está nuestra contrapropuesta, dijo Alejandro, colocando un documento sobre la mesa. Renuncias voluntariamente a todos tus derechos paternales sobre mi nieto. A cambio, esta información permanece confidencial y no será presentada a las autoridades federales que podrían estar interesadas en reabrir tu caso. Rodrigo leyó el documento con manos temblorosas. Era una renuncia completa e irrevocable de todos sus derechos paternales, sin compensación económica alguna. «Esto es chantaje», murmuró Rodrigo. «No», respondió Alejandro firmemente, «esto es justicia. Tú viniste aquí a chantajear a mi familia, a vender a tu propio hijo por dinero. Nosotros simplemente te estamos dando la oportunidad de hacer lo correcto por una vez en tu vida». Miguel añadió, «Señor Herrera, le sugiero que considere cuidadosamente sus opciones. Si decide proceder con su demanda de custodia, toda esta información se convertirá en parte del registro público. Su reputación, que ya está dañada, quedaría completamente destruida. Además, las autoridades federales podrían decidir que su cooperación anterior no fue suficiente». Rodrigo se quedó en silencio durante varios minutos, claramente luchando con la realidad de que su plan había fracasado completamente. Finalmente, levantó la vista hacia Alejandro. «¿Y si firmo esto? ¿Qué garantías tengo de que no usarán esta información en mi contra en el futuro?» «Mi palabra», respondió Alejandro simplemente. «Algo que, a diferencia de la tuya, tiene valor. Si firmas ese documento y desapareces de nuestras vidas para siempre, esta información permanecerá confidencial. Pero si alguna vez intentas contactar a mi familia nuevamente, o si tratas de causar problemas en el futuro, todo esto se hará público inmediatamente». Rodrigo miró el documento una vez más, luego a las caras determinadas que lo rodeaban. Se dio cuenta de que no tenía opción. Su plan de chantaje no solo había fallado, sino que había puesto en peligro su propia libertad y futuro. Con manos temblorosas, tomó la pluma y firmó la renuncia de derechos paternales. El notario certificó el documento inmediatamente, haciéndolo legalmente vinculante. «Una decisión sabia», comentó Miguel mientras guardaba los documentos firmados. «Ahora, señor Herrera, le sugiero que use esta segunda oportunidad para reflexionar sobre sus decisiones de vida y tal vez considerar convertirse en una mejor persona». Rodrigo se levantó para irse, pero se detuvo en la puerta. «¿Realmente creen que esto terminará aquí? ¿Que no habrá consecuencias?» Alejandro se puso de pie, irradiando la autoridad que había desarrollado durante décadas en el mundo empresarial. «Las únicas consecuencias serán para ti si decides no honrar este acuerdo. Te sugiero que uses tu inteligencia para reconstruir tu vida de manera legítima, en lugar de seguir lastimando a personas inocentes». Después de que Rodrigo se fue, la habitación se llenó de un silencio de alivio. Alejandro se sintió como si un peso enorme hubiera sido levantado de sus hombros. Su nieto estaba finalmente a salvo de las amenazas de un padre que nunca había merecido ese título. Pero, ¿sería realmente el final de esta pesadilla?
o Rodrigo encontraría alguna manera de vengarse de la familia que había frustrado sus planes de chantaje. Los meses que siguieron a la partida definitiva de Rodrigo fueron los más felices en la vida de Alejandro. Con la amenaza legal eliminada, pudo concentrarse completamente en construir una relación genuina con Carmen y en ser el abuelo que su nieto merecía. La transformación en su vida fue tan profunda que incluso sus empleados y socios de negocios comenzaron a notar cambios significativos en su personalidad y prioridades. Alejandro cumplió su promesa de crear una fundación dedicada a ayudar a madres solteras y familias en crisis. Carmen se convirtió en la directora ejecutiva de la Fundación Isabella Mendoza, nombrada en honor a la madre que Alejandro nunca había tenido la oportunidad de conocer adecuadamente. Juntos, padre e hija, desarrollaron programas innovadores que combinaban la experiencia empresarial de Alejandro con el conocimiento de trabajo social de Carmen. La fundación no solo proporcionaba asistencia financiera, sino que también ofrecía programas de capacitación laboral, cuidado infantil gratuito, asesoramiento legal y apoyo emocional. En su primer año de operación, habían ayudado a más de 500 familias a salir de situaciones de crisis y establecer bases sólidas para su futuro. El pequeño Alejandro, ahora de 1 año, se había convertido en el centro absoluto de la vida de su abuelo. Alejandro había aprendido a cambiar pañales, preparar biberones y había desarrollado una paciencia infinita para los juegos repetitivos que tanto disfrutaba su nieto. Sus fines de semana, que antes se llenaban con trabajo o eventos sociales vacíos, ahora se dedicaban completamente a actividades familiares. Carmen observaba con asombro y gratitud cómo su padre se había transformado. El hombre frío y distante que había imaginado durante años había resultado ser alguien capaz de un amor profundo y una dedicación absoluta. Veía cómo Alejandro leía cuentos a su nieto con voces divertidas, cómo se preocupaba por cada pequeño resfriado, cómo documentaba meticulosamente cada nuevo logro del bebé. «Mamá habría estado tan orgullosa de verte así», le dijo Carmen una tarde mientras observaban al pequeño Alejandro dar sus primeros pasos tambaleantes hacia los brazos de su abuelo. Alejandro sintió una mezcla de alegría y melancolía. Ojalá hubiera tenido la oportunidad de conocerla como la mujer extraordinaria que se convirtió. Pero estoy agradecido de que me haya dado la oportunidad de conocerte a ti y de ser parte de la vida de mi nieto. La relación entre padre e hija había florecido de maneras que ninguno de los dos había anticipado. Carmen había encontrado en Alejandro no solo un padre, sino también un mentor y un socio en su trabajo de ayudar a otros. Alejandro había descubierto que tener una hija adulta significaba tener una amiga, una confidente y alguien que lo desafiaba a ser una mejor persona cada día. Pero quizás el cambio más significativo en Alejandro fue su nueva perspectiva sobre el éxito y la felicidad. Durante décadas había medido su valor por el tamaño de su cuenta bancaria y el número de empresas que controlaba. Ahora entendía que la verdadera riqueza se medía en momentos compartidos, en risas de bebé, en conversaciones profundas con su hija y en la satisfacción de saber que estaba haciendo una diferencia positiva en el mundo. Sus antiguos colegas empresariales inicialmente se mostraron escépticos sobre sus nuevas prioridades. Algunos pensaron que estaba pasando por una crisis de mediana edad que eventualmente pasaría. Pero cuando vieron la consistencia de su compromiso y los resultados impresionantes de su fundación, muchos comenzaron a admirar su transformación. Alejandro Mendoza solía ser conocido como el tiburón más despiadado del mundo empresarial. Escribió una revista de negocios en un artículo de portada sobre su transformación. Ahora es reconocido como uno de los filántropos más efectivos del país, demostrando que el verdadero liderazgo
se mide por el impacto positivo que uno tiene en la vida de otros. Un día, mientras trabajaba en su oficina de la fundación, Alejandro recibió una llamada que lo llenó de una satisfacción profunda. Era María Elena Vázquez, la otra mujer que Rodrigo había abandonado. Había escuchado sobre la fundación y quería agradecer a Alejandro por haber expuesto la verdadera naturaleza de Rodrigo. Gracias a ustedes, mi hija y yo, finalmente pudimos obtener el apoyo legal que necesitábamos, le dijo María Elena. Rodrigo fue obligado a pagar la manutención infantil que había evitado durante años. Pero más importante aún, mi hija ahora sabe que su padre no la abandonó porque ella no valiera la pena, sino porque él era incapaz de asumir responsabilidades. Esta llamada le recordó a Alejandro que las acciones que habían tomado para proteger a su familia también habían tenido un impacto positivo en otras vidas. Se dio cuenta de que cada decisión que tomamos en la vida tiene ondas que se extienden mucho más allá de lo que podemos ver inmediatamente. Esa noche, mientras acostaba al pequeño Alejandro, el bebé lo miró con sus grandes ojos y pronunció claramente su primera palabra real: abuelo. Alejandro sintió que su corazón se llenaba de una emoción tan intensa que las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Carmen, que había presenciado el momento desde la puerta, se acercó y puso su mano en el hombro de su padre. «Él sabe quién eres», le dijo suavemente. «Sabe que eres la persona que siempre estará ahí para él, que lo protegerá y lo amará incondicionalmente». Alejandro abrazó a su nieto y luego a su hija, sintiendo una gratitud abrumadora por el giro que había tomado su vida. Una simple llamada telefónica en una noche de tormenta había cambiado todo, revelándole que había estado buscando el éxito en todos los lugares equivocados. Pero mientras disfrutaba de este momento perfecto de felicidad familiar, no sabía que pronto recibiría noticias que pondrían a prueba todo lo que había aprendido sobre el amor, la familia y el perdón. ¿Estaría preparado para enfrentar el último desafío que determinaría el verdadero legado de su transformación? 2 años después de aquella llamada telefónica que cambió su vida, Alejandro Mendoza se encontraba en el jardín de su nueva casa, una residencia más modesta pero infinitamente más cálida que su antiguo penthouse. Observaba al pequeño Alejandro, ahora de 3 años, jugar con otros niños en una fiesta de cumpleaños que Carmen había organizado. La risa de los niños llenaba el aire, y Alejandro no podía recordar haber sido tan feliz en toda su vida. La Fundación Isabela Mendoza había crecido hasta convertirse en una de las organizaciones benéficas más respetadas del país. Habían ayudado a más de 2000 familias a superar crisis y construir futuros estables. Carmen había demostrado ser una líder excepcional, y su trabajo había sido reconocido con múltiples premios nacionales e internacionales. Alejandro había reestructurado completamente su imperio empresarial, vendiendo varias empresas y enfocándose solo en aquellas que podían operar de manera ética y socialmente responsable. Había descubierto que podía ser exitoso financieramente mientras también contribuía positivamente a la sociedad. Pero la verdadera medida de su transformación se reveló cuando recibió una llamada inesperada. Era Rodrigo Herrera, y su voz sonaba muy diferente a la arrogancia que había mostrado años atrás. «Señor Mendoza», comenzó Rodrigo con humildad, «sé que no tengo derecho a pedirle nada después de todo lo que hice, pero necesito hablar con usted. Es importante». Alejandro dudó. Había pasado años sin pensar en Rodrigo, y la vida había sido perfecta sin su presencia tóxica. Pero algo en el tono de voz del hombre lo convenció de escuchar. Se encontraron en un café neutral, y Alejandro quedó sorprendido por el cambio en Rodrigo. El hombre arrogante y manipulador había sido reemplazado por alguien que parecía genuinamente arrepentido y humilde.
He estado en terapia durante los últimos 2 años, explicó Rodrigo. Después de lo que pasó con ustedes, me di cuenta de que había tocado fondo. Perdí todo, mi reputación, mis contactos, mi familia, pero también me di cuenta de que había perdido algo mucho más valioso, mi alma. Rodrigo le contó que había estado trabajando en empleos humildes, pagando las deudas que había acumulado y, más importante, pagando la manutención infantil a María Elena, que había evitado durante años. Había comenzado a tener una relación cautelosa con su otra hija, tratando de ser el padre que nunca había sido. No vine aquí a pedir perdón, continuó Rodrigo. Sé que no lo merezco. Vine a agradecerle. Lo que usted hizo, la manera como me confrontó, fue lo que necesitaba para finalmente ver la verdad sobre mí mismo. Usted me salvó de seguir siendo un monstruo. Alejandro escuchó en silencio, procesando estas revelaciones. El hombre frente a él parecía genuinamente transformado, pero también sabía que las palabras eran fáciles y que los cambios reales se demostraban con acciones a lo largo del tiempo. ¿Qué quieres de mí, Rodrigo?, preguntó finalmente. Nada, respondió Rodrigo inmediatamente. Solo quería que supiera que su nieto tiene un padre biológico que finalmente está aprendiendo a ser una mejor persona. No quiero ser parte de su vida, entiendo que renuncié a ese derecho. Pero quiero que sepa que si algún día él tiene preguntas sobre mí, podrá decirle que al final logré encontrar algo de redención. Alejandro se sintió conmovido, a pesar de sí mismo. Había aprendido mucho sobre el perdón y la segunda oportunidad durante su propia transformación. ¿Qué estás haciendo ahora?, preguntó. Trabajo en un centro de rehabilitación para hombres con problemas de adicción y comportamiento, respondió Rodrigo. Ayudo a otros hombres que han abandonado a sus familias a entender el daño que han causado y a encontrar maneras de hacer las paces con su pasado. Esta revelación sorprendió a Alejandro. Rodrigo había encontrado una manera de convertir su experiencia dolorosa en algo que podía ayudar a otros. Era exactamente lo que él mismo había hecho al crear la fundación. Hay algo más, continuó Rodrigo. He estado siguiendo el trabajo de su fundación. Es increíble lo que han logrado. Me preguntaba si algún día podrían considerar trabajar con nuestro centro. Muchos de los hombres que ayudamos tienen familias que podrían beneficiarse de sus programas. Alejandro se quedó pensativo. La idea de trabajar con Rodrigo, incluso indirectamente, habría sido impensable años atrás. Pero ahora veía la posibilidad de crear algo positivo, incluso de la situación más dolorosa. Hablaré con Carmen, dijo finalmente. Si ella está de acuerdo, podríamos explorar una colaboración. Pero sería estrictamente profesional, y tú entiendes que nunca podrás tener contacto directo con mi nieto. Por supuesto, respondió Rodrigo inmediatamente. Solo quiero hacer algo bueno con lo que queda de mi vida. Esa noche, Alejandro le contó a Carmen sobre el encuentro. Su reacción inicial fue de shock y desconfianza, pero después de mucha reflexión, decidió que estaba dispuesta a considerar la colaboración si realmente podía ayudar a más familias. Mamá siempre decía que todos merecen una segunda oportunidad, reflexionó Carmen. Si Rodrigo realmente ha cambiado y puede ayudar a otros hombres a no cometer los mismos errores, entonces tal vez algo bueno puede salir de todo ese dolor. 6 meses después, la Fundación Isabella Mendoza lanzó un programa piloto en colaboración con el centro donde trabajaba Rodrigo. El programa ayudaba a hombres que habían abandonado a sus familias a reconciliarse con sus hijos y a convertirse en padres responsables. Los resultados fueron tan exitosos que el programa se expandió a nivel nacional. En la ceremonia de lanzamiento del programa nacional, Alejandro reflexionó sobre el increíble viaje que había vivido. Una llamada desesperada en una noche de tormenta había revelado una familia que no sabía que tenía.
Esa familia había enfrentado amenazas y desafíos que los habían fortalecido. Y ahora, incluso la persona que había representado la mayor amenaza para su felicidad, se había convertido en parte de la solución para ayudar a otras familias. Mientras observaba al pequeño Alejandro correr hacia él con los brazos abiertos, gritando «¡Abuelo!», con pura alegría, Alejandro comprendió la lección más importante de su vida. El verdadero éxito no se medía en dinero o poder, sino en las vidas que tocas, las personas que amas y el legado positivo que dejas en el mundo. Carmen se acercó y tomó su mano. «¿En qué piensas, papá?» «Pienso en tu madre», respondió Alejandro, «en cómo ella crió a una hija extraordinaria que me ha enseñado lo que realmente importa en la vida. Pienso en este pequeño que ha llenado mi corazón de una alegría que nunca supe que existía. Y pienso en todas las familias que hemos ayudado y seguiremos ayudando». «¿Te arrepientes de algo?», preguntó Carmen. Alejandro la miró con una sonrisa. «Me arrepiento de no haber encontrado a mi familia antes, pero no me arrepiento del camino que me llevó hasta ustedes, porque cada experiencia, incluso las dolorosas, me preparó para ser el padre y abuelo que ustedes merecen». Esa noche, mientras acostaba al pequeño Alejandro, el niño le preguntó: «Abuelo, ¿me vas a querer siempre?». «Siempre y para siempre», respondió Alejandro, besando la frente de su nieto. «Y cuando seas grande, espero que recuerdes que el amor verdadero no es solo un sentimiento, sino una decisión que tomamos cada día de cuidar, proteger y apoyar a las personas que amamos». Al salir de la habitación del niño, Alejandro se detuvo a mirar una foto enmarcada de Isabela que Carmen había colocado en el pasillo. «Gracias», susurró. «Gracias por criar a una hija tan extraordinaria. Gracias por enseñarle sobre el perdón y el amor incondicional. Y gracias por darme la oportunidad de ser parte de esta familia hermosa». Alejandro Mendoza había comenzado como un millonario soltero que medía su valor por su cuenta bancaria. Una llamada telefónica desesperada lo había transformado en un padre, un abuelo y un hombre que entendía que la verdadera riqueza se encuentra en las relaciones que construimos y el amor que compartimos. Su historia se había convertido en una inspiración para miles de personas que habían escuchado sobre su transformación. Demostraba que nunca es demasiado tarde para cambiar, para encontrar tu verdadero propósito y para descubrir que las cosas más importantes en la vida no pueden comprarse con dinero. Y así, el hombre que una vez había estado solo en un penthouse lleno de lujos vacíos, ahora se encontraba rodeado de amor, propósito y una familia que había valido la pena esperar toda una vida para encontrar. ¿Te gustó esta historia de transformación y amor familiar? No olvides suscribirte a nuestro canal para más historias emocionantes que tocan el corazón y nos recuerdan lo que realmente importa en la vida. Dale like si esta historia te inspiró y compártela con alguien que necesite recordar que nunca es demasiado tarde para cambiar y encontrar la verdadera felicidad. Nos vemos en la próxima historia.